Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Les saluda Aime Peralta. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Trend Talk. En esta ocasión tengo el honor de recibir en el estudio de Campestre Media a Julián Señal Díaz, director regional del noroeste de Televisa Univisión. ¿Cómo estás, Julián? Bien, Aime, muchas gracias. El honor es mío y buenas tardes a toda la audiencia. No, hombre, caray, cuántas cosas que platicar. Si antes del 3-2-1 ya estábamos platicando, ahora con muchísima más, motivación, ¿verdad? Esperemos que sí. Yo creo que podemos platicar muy a gusto. Vamos a arrancar. Julián, ¿cuál es la historia detrás de este gran ejecutivo que hoy por hoy es líder de un imperio televisivo conocido incluso a nivel internacional como Televisa? Platícanos de ti. Bueno, déjame platicarte rápido. Yo creo que como muchas personas llegué a la televisión por casualidad. Yo no tenía en mis planes, si me hubieras preguntado a los 18 años cuando empecé a estudiar qué iba a hacer, nunca hubiera pensado en terminar en la televisión. Yo de hecho soy economista y no tenía nada que ver con el ramo de las comunicaciones. Y un poco mi carrera profesional fue derivando a llegar a la televisión por casualidad. Yo empecé en la industria, primero en la industria de las artes gráficas, luego pasé por un tiempo por la industria papelera y ahí por unas coincidencias terminé trabajando para Cable Más, que aquí la gente de Tijuana se acordará de Cable Más como la cablera local, Claro. ¿no? Eso fue en el 2007 y justamente coincidió mi entrada a Cable Más con una adquisición que hizo Televisa de las cableras. Cuando empezó con un plan de expansión muy ambicioso, decidió no solo concentrarse en la generación de contenido, sino también en la distribución. Compran parte de Cable Más, primero fue nada más un 30%, seguíamos siendo Cable Más como empresa independiente, luego Televisa compra otro 60% y al final en el 2000, me parece que por ahí del 2010, 2011, se completa la adquisición y entonces ya Cable Más pasa a formar parte de Televisa y se convierte en Izzi, ¿no? Lo que hoy conocemos como Izzi. Empezó en sus orígenes, eran varias compañías que se fusionaron y formaron Izzi. Y yo en Cable Más empecé en el área de ventas, en el área comercial de ventas de publicidad. Yo era el responsable, viajaba por los diferentes estados del país, vendiendo espacios publicitarios y ese fue mi primer contacto con la televisión. Ahí básicamente teníamos mucha comercialización y poca producción. Teníamos algunos noticieros locales y demás, pero era algo muy pequeñito en cuanto a producción. Ya de ahí nos fusionamos, nos integramos como Izzi, la compañía crece, de tener presencia en 16 estados, pasamos a tener presencia en 24. La verdad es que fue una época muy, muy divertida porque además fue una época de mucho crecimiento para la televisión de paga. Entonces voy a decir que en ese momento, entre el 2000, 2015 más o menos, se dio un boom en las telecomunicaciones, particularmente en la industria de la televisión de paga, porque se integró el Internet. Tú te acordarás del famoso triple play, ¿no? Cuando las compañías... Sí, claro. Y entonces se dio voy a decir que un crecimiento acelerado del número de suscriptores y eso nos permitió vender mucha publicidad. Era una época muy dinámica. Apenas empezaban las redes sociales. Yo creo que ratito vamos a platicar un poquito del tema digital, pero el tema digital sonaba como algo muy fantasioso, ¿no? Todos veíamos como... Muy a futuro, ¿verdad? Sí, ni siquiera sabíamos a dónde iba a llegar, yo creo, ¿no? Lo veíamos como algo que estaba ahí, pero no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Y entonces, en esa época, empezamos a viajar por el país y en el 2013 se presenta la oportunidad a través ya de Televisa, me llaman y me dicen que se acaba de abrir la vacante en Televisa Tijuana. Era una dirección, ¿no? Implicaba evidentemente la parte comercial, pero también una parte de producción, que yo tenía ciertas nociones, pero insisto, yo soy economista, entonces poco sabía de producción y de comunicación, pero me gustó la idea, y me gustó la idea porque hoy, ya voy a decir a toro pasado, me doy cuenta que desde siempre me ha gustado el tema de la comunicación y de la información, ¿no? Desde siempre, no sé, pero el que es periodista supongo que lo tiene más claro. Yo desde niño me gustaba estar informado de lo que estaba sucediendo, me gustaba tener la información. Siempre platico ahora en la oficina con la gente con la que trabajo de esas primeras noticias de las que me acuerdo, ¿no? Y les digo que mi primera noticia, que no estoy seguro de la que año fue, pero yo calculo que fue en el 88 por ahí, de la explosión de Guadalajara. Sí, claro. Cuando se llenaron de gas los ductos y explotaron. Yo me acuerdo de niño de haber visto esa imagen y se me quedó muy grabada. Y desde entonces tengo registradas esas notas importantes que se me han ido quedando grabadas y siempre me ha gustado estar al pendiente, ¿no? Entonces,
creo que hoy ya en el desarrollo profesional me doy cuenta que probablemente me tuve que haber enfocado más en la comunicación que en la economía, pero bueno, al final me trajo aquí con un gran reto. La verdad es que el gran reto primero era llenar zapatos de mucha gente que ha pasado por la televisión en Tijuana, ¿no? Tijuana siempre ha sido punta de lanza en cuanto a innovación tecnológica, desarrollo, contenidos, creación de personajes, digo, de aquí. Tú tienes muchos conocidos que han salido de aquí, ¿no? Muchísima gente que empezó en Televisa Tijuana y que hoy es referente a nivel nacional. O internacional. O internacional, ¿no? Gregorio Meraz estuvo en Washington. Vivi Martínez, que ha estado en noticieros nacionales. Marco Antonio Regil, o sea, por nombrar algunos, ¿no? Entonces te dicen, oye, ¿te quieres hacer cargo de la televisora de Tijuana? Pues es como, ¿y de qué tamaño es el reto, no? Afortunadamente, te diría yo que evidentemente todo el mundo tiene que pasar por una adaptación, pero el equipo de Televisa Tijuana es un equipo muy consolidado, tiene una ventaja que es que tiene gente de muchísima experiencia, pero también integra mucha juventud. Tijuana, ya después de haber estado aquí algunos años, no voy a decir nada que nadie sepa, pero es una ciudad súper dinámica, ¿no? Donde la gente emprende, innova, está tratando de actualizarse. La cercanía con San Diego nos da muchas ventajas en ese sentido, ¿no? Nos obliga a estar, voy a decir, a la vanguardia del resto del país. Entonces, eso, pues, te motiva. En cuanto llegas dices, o me pongo al día o me van a comer vivo, ¿no? Y entonces, la verdad es que ha sido una experiencia muy grata. Sigue siendo un reto, ¿no? La televisión hoy está pasando, voy a decir que un momento diferente al que ha vivido durante muchos años. La competencia se ha diversificado, los medios se han democratizado, pero finalmente la televisión sigue jugando un papel muy importante en el día a día de la gente y es un referente informativo. Entonces, pues es un mundo muy divertido, un gran reto. Hace años, yo tengo 9 años como director aquí en la televisora. Llegaste en el 2016, ¿correcto? 2016, sí. Correcto. Y la verdad es que no ha dejado de cambiar y no ha dejado de ser un reto, ¿no? Si superamos uno, nos aparece otro y pues ha sido constantemente ir aprendiendo. Julián, me marcas perfecto la pauta para mi siguiente pregunta. Creo que ya parte de ella me la respondiste, pero vamos a dejarlo todavía un poquito más asentado. ¿Qué es lo que te motivó? ¿Qué es lo que te llevó a dar ese último sí? Sí asumo este cargo y asumo ser el líder de este imperio. Pues mira, no soy líder del imperio, soy líder de nada más del noroeste del país. De una provincia. Pero bueno, primero que nada, sí el hecho de trabajar en una compañía como Televisa, evidentemente, en cuanto a desarrollo profesional y en cuanto a oportunidades, pues es inmenso, ¿no? Evidentemente, cuando te lo plantean, da miedo, ¿no? Porque oye, toda la historia que tiene Televisa detrás es grandísima. Pero como motivación dices, bueno, pues ¿dónde más voy a aprender que aquí? ¿No? Si quieres hacer televisión y quieres aprender de producción, pues no hay mejor escuela que Televisa. La verdad es que hay muchas opciones, pero la casa productora más grande del mundo de habla hispana es Televisa, la televisora con más tradiciones Televisa y particularmente Tijuana, ¿no? Junto con algunas otras televisoras del país, pues es una televisora referente para muchísimas cosas, ¿no? Aquí Televisa, por ejemplo, Tijuana fue la primera televisora a nivel nacional en transmitir en alta definición, ¿no? Algo que ya parece del pasado, pero que en algún momento fue todo un tema, ¿no? El lanzamiento del famoso HD. Televisa fue el primero en implementarlo, Tijuana fue el primero en implementarlo. Entonces, ese tipo de cosas que yo tenía como respaldo, son cosas que dices, oye, me quiero ir a un lugar donde realmente el reto sea ese, ¿no? Donde pueda yo contribuir con lo que sé. Yo te digo, tenía una experiencia, voy a decir, importante en la parte comercial. Uh-huh. Y podía aprender mucho de la parte, digamos, operativa y de producción. Entonces, al momento de ver esa oferta y decir, oye, pues puedo aportar aquí, pero puedo aprender acá, se complementaban perfectamente. Por supuesto. Y te diría yo que a 9 años la parte comercial no aporté tanto como yo creía y sigo aprendiendo del otro. Pero todos seguimos aprendiendo siempre. Pero ha sido muy interesante y además una industria que está viva, ¿no? Entonces, es algo que continuamente te obliga a actualizarte. Yo siempre digo que la televisión es un área que tiene mucho que ver con la parte artística, ¿no? En la producción, pero tiene más que ver con la parte técnica. Finalmente, para que lo artístico salga a cuadro y se transmita bien, hay toda una parte técnica detrás que hay que entender.
Y hoy la gente que está en el mundo digital me dará la razón. De repente hacer un contenido desde un teléfono celular y tener unas vistas en una red social es, voy a decir, relativamente sencillo. Hay que tener mucha creatividad, pero es relativamente sencillo. Pero ya cuando te profesionalizas en la producción, pues requieres de luces, de micrófonos, de consolas, y empiezas a ver y dices, oye, esto no era un celular, ¿no? Aunque al final el producto no se nota, la parte técnica y tecnológica en la que tienes que invertir es mucho. Entonces, todo eso se complementaba, y acepté el reto por eso, porque podía aprender más de lo que yo podía aportar. Dicen por ahí, y yo estoy totalmente de acuerdo, que los grandes retos requieren de grandes líderes. A tu cargo o bajo tu responsabilidad están, caramba, aquí tengo mi acordeón, 10 gerentes de área, 20 vendedores, 30 conductores, 10 reporteros, 20 especialistas de información, y la lista sigue. Eso te convierte hoy por hoy en un ejecutivo importante, que además es ejemplo a seguir de todas estas personas que de manera continua te ven y aprenden también a través de tu ejemplo. Pues mira, yo te diría que digo, ojalá fuera así. A mí no me gusta verlo así, me gusta verlo al revés. Me gusta más bien pensar que todas estas personas que son altamente efectivos y eficientes en lo que hacen, y que además tienen trayectorias que son abrumadoras, ¿no? Hay gente en la televisora, voy a mencionar, por ejemplo, a Fernando del Monte, ¿no? Que es, bueno, pues es un referente en la información, ¿no? Personaje icónico aquí en Tijuana. Vivi Uribe, por otro lado, ¿no? Que también es alguien que se ha formado en la televisión y que hoy es también un referente en términos de comunicación. Pues es gente a la que más bien tienes que aprenderle. Y parto de esa base para decir, yo no me siento líder de un equipo. Creo que mi trabajo más bien es coordinar a ese equipo de profesionales. Yo diría que una de las cualidades de un buen director, de un buen líder, es saberse quitar de en medio, ¿no? Si tienes gente que sepa hacer bien las cosas, ¿para qué te pones en medio? Más bien nada más ve qué necesitan. Sé un medio. Un facilitador. Un facilitador. A veces suena muy trillada la frase, pero yo siempre cuando me preguntan, digo que pienso un poco en los generales que van a la guerra, ¿no? Y los generales que van a la guerra saben dirigir a los soldados. Pero en el momento de tirar una bazuca, ningún general se pone frente a la bazuca, ni en medio del bazuquero, ¿no? Oye, pues ahí va el de la bazuca, él la sabe operar, que tire y que Dios lo bendiga. Sí. Y creo que esa labor, cuando tienes un equipo como el que hay aquí en Tijuana y como el que hay en la región noroeste en Televisa, se facilita mucho, porque cuando tienes profesionales que saben lo que tienen que hacer, cuando lo tienen que hacer, y que además lo hacen con tanta pasión, ¿no? Sobre todo. Es bien fácil. Es bien fácil porque lo único que tienes que hacer es, ¿qué necesitas? Y muchas veces la respuesta es nada, que me dejen hacer. Entonces, partiendo de esa base, ha sido muy sencillo. Increíble. Mi primera oportunidad laboral, lo recuerdo con mucha nostalgia y con mucha alegría también. Fue precisamente en Televisa Tijuana hace poquito más de 20 años. Híjole, la televisión, lo tengo que decir tal cual, en aquel entonces era, digamos, el único medio de información mediático. El eslogan, me acuerdo de aquel entonces, era a toda hora y en todo momento, ¿no? Televisa. Sin embargo, pues bueno, Julián, la era digital ya nos alcanzó, y pese a eso, Televisa se sigue manteniendo como la número 1. ¿Cuál ha sido la clave de este éxito? Pues mira, yo diría que lo primero o lo principal es el compromiso con la información y con, voy a decir veracidad, no sé si es el término correcto, veracidad y objetividad de la información. Hoy es muy difícil porque vivimos en una era donde la información que recibimos es tanta que a veces es difícil identificar si es verídica y si es objetiva, ¿no? Y creo que en eso Televisa, voy a decir como punta de lanza, pero en general los medios que hoy mal denominamos tradicionales siguen teniendo un rigor periodístico, ¿no? Creo que de ahí parte mucho de la permanencia de los medios, voy a decir, de los medios tradicionales, vamos a decirles así ahorita, ¿no? ¿Y a qué me refiero esto? Es, muchas veces la información que consumimos no sabemos si está validada, ¿no? Hoy yo puedo abrir cualquier página de internet o cualquier red social y voy a ver información que probablemente satisfaga
lo que yo creo, pero no por eso quiere decir que sea ni real ni objetiva. Y cuando llegas a la televisión, y voy a extender un poquito más, llegas a la televisión o a la prensa, ¿no? Te vas a dar cuenta que hay equipos de redacción que revisan estas notas. Hay, normalmente cuando un medio de información, ahora voy a hablar de Televisa, cuando Televisa sube una nota a la televisión y tú la ves en pantalla, pasó por un proceso de revisión. Primero, el reportero estuvo en el lugar de los hechos, las imágenes fueron capturadas por ese reportero, por ese camarógrafo, fueron pasadas por una mesa de control, fueron revisadas por el jefe de información, ¿no? Cuando sale al aire, probablemente no sea la información que la gente quiere escuchar, pero lo que sí estamos seguros es que está validada, comprobada y que tuvo ese proceso de revisión. Entonces, eso no se manifiesta todos los días, pero te voy a decir, me voy a remontar un poquito al 2020, ¿no? La época de la pandemia, donde todos estábamos ávidos de información y todos queríamos saber. Fue increíble ver cómo la gente se refirió otra vez a la televisión, ¿no? De pasar por esa época donde no, es que la televisión ya no informa, y es que la televisión no dice, y es cuando hay un problema grave, la gente otra vez regresa a la televisión porque dicen, bueno, en la televisión quiero ver qué está pasando. Y creo que la televisión sigue teniendo ese toque de estar en todo momento, en todo lugar y a todas horas, ¿no? Los reporteros están donde hace falta estar. Lo vimos ahora, ¿no? Recientemente con los ataques en Irán. Sí, claro. Pues los reporteros están ahí. Invaden Ucrania, los reporteros están ahí. Estoy saliendo un poco a lo mejor de la región, pero lo mismo pasa aquí, ¿no? Si hay algún suceso en la región importante, las fuerzas informativas se desplazan, están ahí, son testigos. Y eso, al final, para la audiencia y para quien quiere estar informado, sí da seguridad. Hoy, yo a veces digo que hace años la televisión marcaba un poco la agenda informativa. Hoy valida la agenda informativa. Cuando la gente ve una noticia, a veces, si quiere confirmarla, dice, a ver, prende la tele y vamos a ver qué están diciendo, ¿no? Y si lo ven en la televisión, les da esa seguridad de decir, sí está pasando. Totalmente. El hecho de tener a un reportero que en vivo incluso te está narrando, te está transmitiendo, está viviendo un acontecimiento, le da 100% veracidad a la noticia. Julián, Televisa, específicamente aquí en Tijuana, tiene personajes icónicos. Mencionabas ahorita a un gran Fernando del Monte, que es un referente informativo, ¿no? En Tijuana y en Baja California. ¿Crees tú que parte del éxito que ha tenido la empresa se deba también a esta permanencia continua que tienen sus conductores o incluso sus reporteros? Sí, por supuesto. Yo creo que algo que es muy valioso en la televisión y en los medios en general son esos referentes, ¿no? Voy a hablar del caso de los deportes, por ejemplo, Carlos Melo, ¿no? Otra institución Carlos, sí. en el tema informativo. Sí. Pero la gente, cuando prende la televisión, no solo espera ver la información, quiere ver a esa persona en la que confía y a la que está acostumbrado. Te acabas convirtiendo nunca he sido, pero lo veo y lo vivo, cuando eres titular de un noticiero o conductor de un programa de revista, tu responsabilidad va más allá porque te conviertes de alguna forma en parte de la familia, ¿no? Voy a regresar a este ejemplo, yo puedo ver una noticia donde digan que hubo inundaciones en Texas, por ejemplo. Pero si me lo dice Fernando es diferente, porque ya si lo dice el señor del Monte es porque sucedió, ¿no? O puedo ver que los Dodgers van ganando, pero cuando oigo a Carlos Melo decirlo, digo, no, pues ya, si lo dijo Carlos, no tengo dudas, porque él está informado, ¿no? Sí. Entonces, ese referente es muy importante y creo que además el éxito de la televisión, particularmente Canal 12, pero de la televisión local, es combinar precisamente esas figuras de mucha experiencia con figuras jóvenes también, ¿no? Porque desafortunadamente los medios nacionales tienen muy poca cabida, ¿no? Es cuando hay un titular de noticieros, hay solo un noticiero nacional o hay dos noticieros nacionales en las dos grandes cadenas y es para uno. Pero en las televisoras locales lo que te permite es primero estar muy cerca de la audiencia, no hablarle de lo que más le interesa a la audiencia, pero luego te permite tener estos ambientes de formación donde la persona con experiencia y con un amplio recorrido le puede enseñar a los jóvenes e ir construyendo este talento emergente, ¿no? Así es. Que no por ser joven además tiene menos experiencia, pero que tiene que transitar ese camino para llegar a convertirse en esa persona cercana que la gente sabe que cuando lo voltea a ver, pues está informado y por lo menos le va a decir algo que le va a servir. No, y es algo que me encanta de esta estrategia que manejan ustedes. Justo como lo mencionas, Julián, por un lado tienes a un Fernando del Monte, que es toda una institución, pero por otro lado también tenemos a una Estefanía,
que es en nueva generación, sumamente capaz, inteligente, que te transmite de una manera muy, muy a su esencia, pero muy real, pero muy verídica la noticia, ¿no? Entonces, esa dualidad que manejan en cuanto a la información, pues también se tiene que resaltar. Sí, y esta parte de la formación, te diría yo que es muy valiosa, porque ahorita tú mencionas a Estefanía. Estefanía empezó siendo reportera, Sí. ¿no? Y poco a poco ha ido creciendo en el ámbito informativo. Hoy es titular del noticiero de las 2 de la tarde, pero César García, por ejemplo, en las mañanas, ¿no? César García hoy es el señor de las noticias en la mañana, es un referente, la gente lo ve en la calle y además lo ubica perfectamente, pero César empezó en Club Infantil. O sea, es alguien que su origen, su origen es la televisión, y ha pasado por todas las áreas. Entonces, alguien que no solo conduce un noticiero matutino, sino que ha reporteado, ha camareado, ha botargueado, ¿no? Han hecho de todo. Entonces, creo que eso les da todavía un punto más de cercanía con la gente. La gente los conoce, a muchos de ellos desde que eran niños. O sea, son gente que tiene en la televisión, parece poco, pero Blas es un hombre joven, no tiene 40 y ya voy a decir, es un viejo lobo de mar en la televisión, ¿no? Porque empezó a los 16 años. Sí. Y eso, al final, te digo, generas este sentimiento un poco de familia, que al mismo tiempo, y eso es algo que trabajamos mucho dentro, es una responsabilidad. Porque una vez que tú tienes la confianza de la gente, te conviertes en responsable de lo que le dices. Cualquier comentario que hagas va a influir en su toma de decisiones, ¿no? Que creo que eso es un papel muy importante de los medios de comunicación, de la televisión también. Bueno, obviamente como medio de comunicación, ¿no? Pero la gente nos sigue porque necesita tomar decisiones a diario. Entonces, algo que cuidamos mucho es, si vamos a dar información, que esté muy cuidada. Porque si nosotros decimos que va a llover, la gente va a salir con un paraguas de su casa. Abrigados. Y si no llueve, va a cargar el paraguas todo el día. Así es. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con que esa información esté bien validada, ¿no? Y esto digo la parte del clima porque es la parte, voy a decir, más pragmática del ejemplo, pero si nosotros le decimos a la gente que va a haber una devaluación, la gente lo va a asumir. Y no podemos darnos ese lujo. Tenemos que ser muy responsables con lo que decimos. Y creo que eso, ahorita regresando al tema de por qué Televisa se ha mantenido en ese lugar de privilegio que tiene, es por eso, porque hemos respetado siempre a la audiencia y siempre hemos sabido que nuestro compromiso es con ellos, ¿no? Porque de ahí es de donde nosotros, voy a decir, recibimos todos los beneficios que da la televisión. Si les quedamos mal a ellos, lo probable es que nos dejen y entonces sí, pues desapareceríamos. Julián, han sido muchos, quiero pensar, los retos, no se diga los desafíos que has enfrentado a raíz de que tomas este cargo. Pero al día de hoy, ¿cuál ha sido el que dices, de aquí se marcó un antes y un después? Bueno, te voy a hablar de dos y uno está pasado y otro está vivo. Vale. El primero, el pasado. Primero, la pandemia, ¿no? El 2020 fue un año que sí fue un reto porque, y voy a explicarlo un poquito, evidentemente no me comparo con la gente que estuvo enferma o la gente que tuvo que cerrar un negocio, ¿no? Pero la televisión es un negocio donde la gente tiene que estar en la televisión. Y de repente te enfrentas a que te dicen, no puede ir toda la gente, hay que mitigar los contagios, hay que ver qué hacemos. Y entonces de repente, de un viernes, esto cuento la experiencia porque creo que todos tenemos de alguna forma ese reto vivido, ¿no? Decir, tenemos a 6 conductores al aire y tenemos 2 conductores en la mañana, ¿y cómo hacemos para acomodar esto? ¿Y cómo implementamos esto? Fue de un viernes a un lunes, hacer la planeación para mandar a la gente a su casa, para poder transmitir desde casa, para tratar de tener al menor personal en la televisora. Afortunadamente nosotros éramos catalogados como esenciales, entonces pudimos seguir operando, ¿no? La gente se podía seguir yendo a la televisora, podía seguir estando ahí, pero bueno, primero tuvimos que adaptarnos a la transmisión, voy a decir, remota. Durante un buen tiempo hicimos programas con gente desde su casa, algo que era impensable, ¿no? Las famosas transmisiones desde Zoom y los recuadros y todo esto, pero fue una implementación de viernes para lunes, ¿no? Y luego, bueno, la experiencia esta de la incertidumbre y de los contagios, ¿no? Que de repente decías, oye, tenemos el primer caso de contagio, tenemos el segundo, y que no sabías hasta dónde iba a parar y que de repente tenías a 20 o 22 personas ya con la incapacidad, contagiados en casa,
con la incertidumbre de qué va a pasar con ellos, porque eso era lo principal, ¿no? Es, oye, ¿qué tan graves están? No sabemos qué estaba pasando. Por el otro lado, los que estábamos en la televisora es, oye, ¿y cuánto tiempo va a tardar en que todos nos contagiemos? ¿Vamos a poder seguir operando? Entonces, ese reto te diría yo que afortunadamente dentro de la televisora lo libramos además, eso sí voy a decir que no es mérito de nadie, simplemente afortunadamente no tuvimos ninguna baja del personal. Bien. Entonces pudimos llevarlo, pudimos salir adelante, tuvimos que hacer muchos inventos, por ejemplo, en temas comerciales, ¿no? Desde las entrevistas con los clientes, teníamos programas de concursos al aire donde, ¿qué hacíamos? O sea, no podíamos llevar a la gente a concursar, entonces pues, concursen en línea y participen a través de Zoom, ¿no? Y entonces teníamos que conectarnos con ellos y hacer Una reestructuración total. Sí, fue un, voy a decir que visto con a todo lo pasado, aprendimos mucho. Fue muy desagradable, ¿no? Yo creo que nadie quisiera volver a pasar por ahí, pero también por otro lado aprendimos a resolver muchos problemas que parecían imposibles, ¿no? Cosas que nos obligó, voy a decir, a adoptar tecnologías que ya existían, ¿no? Las reuniones por Zoom que eran bueno, comunes en términos de trabajo, pero no en la televisión, las implementamos y funcionaron, pero de ahí adopción desde transmisiones con celular, ¿no? O sea, dejamos de usar las unidades de control remoto para decir, oye, tenemos celular, enlácense con el celular, y empezamos a ver que realmente se podía, y creo que a 5 años vista, pues hubo muchas tecnologías que adoptamos que se quedaron, ¿no? Y que simplificaron nuestra vida y que nos hacen más eficientes. Entonces, creo que fue uno de los retos, diría yo, que superamos y que marcó un poco mi trayectoria dentro de Televisa. El otro, voy a decir que está vivo porque es entender a la audiencia. Hoy la audiencia cada día es más diversa, cada día tenemos intereses más diferenciados, ¿no? Diversificados. Sí, claro. lo que antes era, voy a decir, demográficos, niños, jóvenes, adultos, hoy tienes niveles de niños de 2 a 3 años, de 3 a 4, de 4 a 5, adultos jóvenes, adultos maduros, mujeres. Entonces, esa diversificación es muy compleja porque al final, pues tú tienes un producto que está diseñado tratando de informar a todo el público, pero no todo el público quiere ver tu producto. Y entonces, ¿cómo diseñar esos espacios específicos, no? ¿Cómo diversificarte en otro tipo de distribución? Nosotros, la televisión, finalmente, si algo la puso a la vanguardia de los medios era que la distribución era nacional y que solo un medio como la televisión podía tener ese alcance. Hoy la realidad es que la tecnología pues, permite a casi cualquiera tener un alcance no nacional, sino mundial, ¿no? Yo subo una nota hoy desde mi perfil en una red social y la puede ver alguien en Corea. O sea, no hace falta que yo haga más que subirla. Entonces, eso nos plantea otro reto y es ¿cómo hacemos para competir en un mundo tan globalizado? Y voy a decir que la respuesta que hemos encontrado es siendo más locales. Nuestra mayor, voy a decir que nuestra forma de defendernos es, la gente puede estar muy enterada de lo que pasa en el mundo, pero a veces se nos olvida que lo que manda nuestra vida, lo que rige nuestro día a día es lo que pasa aquí. En nuestro entorno. La fuga de agua, el problema de tránsito, la obra que se está haciendo, la toma de la decisión de un alcalde, lo que haya sucedido en nuestro entorno, lo que está sucediendo en las comunidades, eso es lo que nos manda. Entonces, un poco lo que hemos retomado es el origen de lo que somos, que es, somos una televisora local y tenemos que estar presente en lo local. Olvidarnos un poco de lo que está fuera y enfocarnos mucho en hablarle a la gente de lo que sucede en su comunidad. Yo te decía que uno de nuestros compromisos o de nuestros retos es que, de nuestras responsabilidades, perdón, es que la gente nos ve para salir informada de su casa. Y entonces todo lo hacemos con esa visión. Es, ¿qué necesita la gente para antes de salir de su casa? Irse por lo menos con una barnizada de información que le permita tomar mejores decisiones, ¿no? Y decía hace un momento el tema del clima, es muy importante, ¿no? Salir con un suéter de tu casa o con un paraguas, pues te cambia el día. Pero luego saber si va a estar cerrada una calle, si el transporte público está funcionando, ¿no? Si los servicios si van a pasar los camiones de basura por tu casa o no van a pasar. Todo eso, voy a decir que el estar mejor informados te permite tomar mejores decisiones y esas mejores decisiones también te permiten mejorar tu vida. Entonces, sin querer ser presuntuoso, creo que un trabajo bien hecho desde los medios ayuda a mejorar la vida de una comunidad y esa es nuestra visión. Es cómo hacemos para que esa vida de quien nos ve sea un poquito mejor todas las mañanas o todas las tardes cuando ve nuestra información. No, y me encanta ahorita que resaltas el volver al origen y el estar conectados o reconectar con lo que sucede día a día con tu entorno, ¿no? Porque al final es en tu entorno en donde te desenvuelves. ¿Qué es lo que sigue para Julián Señal y para Televisa Univisión?
Pues mira, para Televisa Univisión vienen muchos retos. Hemos estado de alguna forma trabajando ya durante muchos años en la parte de convertirnos en una empresa multiplataforma, ¿no? El término multiplataforma puede ser muy amplio, pero nosotros, de ser una empresa de medios tradicionales con la televisión abierta, ¿no? Y después la televisión de paga, pues hemos incursionado ya en el mundo digital. Hoy podemos, pues, presumir de tener la plataforma digital más importante de habla hispana en el mundo, que es ViX, ¿no? Hemos ido desarrollando esa plataforma. Hoy está consolidada, hoy tiene contenidos exclusivos. Y en parte está el aterrizar esto en lo local, ¿no? Porque a veces, aunque es una plataforma de mucho alcance, localmente todavía no alcanzamos a ser lo suficientemente efectivos para transmitir los beneficios de una plataforma como esa. Entonces, en parte está esta, voy a decir, actualización de nuestra operación diaria para también contemplar la parte digital. Hemos obviamente sido exitosos en la parte de YouTube, ¿no? Tenemos un canal de YouTube que es muy visto. Esto ha sido replicado en casi todas las ciudades del país. Cada televisora local tiene una plataforma de YouTube, tiene una salida a través de plataformas digitales. Y entonces eso nos implica, pues, también cambiar nuestra forma de producir, ¿no? Ya no es lo mismo producir para televisión que producir para una red social, que producir para Facebook. Totalmente. Entonces tenemos que irnos adaptando a eso, desarrollando nuevos modelos y entendiendo un poco a las audiencias, como te decía hace rato. Es una audiencia joven que demanda otro tipo de contenidos. Hoy los contenidos tienen que ser más cortos, probablemente más precisos, con otro tipo de edición, ¿no? Entonces cambia la mecánica desde el origen de la información, desde cómo la reporteo, cómo la edito, cómo la transmito, por dónde la transmito. Y eso es digamos que donde estamos hoy parados, ¿no? Como equipo hemos ido trabajando en aterrizar esto primero como concepto al interior, para que la gente entienda que no solo producimos televisión, sino que hoy vamos a más canales de comunicación. Y por la parte, por ejemplo, comercial, el tratar de hacer llegar nuestra oferta con esta idea multiplataforma, de decir, lo que antes te daba la televisión, hoy te lo da, pero además se complementa con todos estos productos que están de alguna forma periféricos a la televisión y que te da, pues, el alcance más importante en el estado. Así es. Todo inicio tiene su final. Me queda claro que hay, Julián, señal para mucho Ojalá, todavía. ojalá. Para mucho todavía. Pero cuando llegue este momento de concluir, digamos, esta etapa y de seguir creciendo, ¿por qué no? ¿Cuál es el legado que quieres o que te gustaría dejar en esta empresa? Híjole, hablar de legado es como demasiado ambicioso. Pero también el cargo que asumes es titánico. No me gustaría dejar ningún legado. Creo que el legado, hay poca gente que pueda dejar un legado. Hay que hacer muchas cosas para llegar a esa categoría. Pero sí creo que me gustaría que de alguna forma el periodo en el que yo estuve podamos conseguir estos objetivos de decir, oye, trascendimos de una compañía de televisión abierta a poder socializar el modelo que estamos promoviendo de la multiplataforma, ¿no? Que no solo, a veces es más difícil cambiar la cultura interna de la compañía que la externa, ¿no? De repente, cuando has estado 40 años inmerso en la producción de televisión abierta, con un formato específico, integrarte a nuevos formatos es complicado y no es fácil de asimilar. Entonces, si yo algo ojalá pueda abonar a este equipo, que además es extraordinario, sería eso, el decir, oye, pudimos transicionar de ser una empresa de televisión abierta a ser una empresa multiplataforma que se adapta a cualquier tipo de plataforma y que puede desarrollar contenidos para cualquiera de ellas. Todo líder tiene su directriz que va encaminada sí o sí al éxito. Y en este caso te felicito. Muchas gracias. Porque el éxito de esta empresa ha sido permanente, ha ido incrementando y tus compañeros, tu familia de Televisa Univisión son y continúan siendo, aún con el paso de los años, parte de las familias baja californianas, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades y enhorabuena por eso. Gracias, Julián Señal, director regional del noroeste de Televisa Univisión, por esta entrevista. ¿Algo que te gustaría agregar? Nada más, agradecerte el espacio, decirle a todos aquellos que nos están viendo que sintonicen Canal 12, y que ahí estarán siempre bien informados.
Así es. Muchísimas gracias a usted también por acompañarnos. Soy Aimee Peralta. Lo espero en el siguiente episodio de Trend Talk. Campestre Media. Más de 40 años impulsando líderes.